Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. La palabra que hoy vamos a compartir se encuentra en Éxodo capítulo 22, versículo 16 al 31. Si han venido siguiendo la secuencia del estudio de este libro de Éxodo, que luego que Dios les entregó los 10 mandamientos a Moisés para que se lo dijera al pueblo de Israel, Él también les dijo a través de Moisés normas y leyes que iban a regir la vida diaria y cotidiana del pueblo de Israel. El propósito principal de las leyes de Dios es promover una vida de santidad. Estas no son una colección de leyes extremadamente minuciosas, sino que ejemplifican los principios de Dios en acción. Justamente es lo que estos pasajes nos van a venir enseñando. Dios utilizaba situaciones potenciales para mostrar cómo trabajarían sus leyes en las vidas diarias de los israelitas y por supuesto en nuestras vidas hoy en día. Las leyes que se enumeran aquí no cubren toda situación posible, sino que brindan ejemplos prácticos que hacen que sea más fácil decidir lo que Dios quiere y desea para nosotros y lo que Él desea ver en nosotros reflejado. Y eso explica por qué las leyes abarcan tantos aspectos de la vida y lo hace de una manera integral, abarcando todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, como nos dice estos pasajes desde el versículo 16, empezamos que si un hombre sedujere o engañare a una señorita, debía casarse con ella. Tenía que asumir la responsabilidad por sus sentimientos y pasiones, aunque debemos notar que en dicho caso el matrimonio no era una obligación. El padre de la chica podría negar dar a su hija en matrimonio. Aún así, el joven que la sedujo tendría que pagar el dote por ella. El versículo 17 nos habla de esta manera. Los versículos siguientes continúan diciendo que si una persona se dedicara a las artes oscuras, la hechicería, debía morir. De igual modo, el que se dedicara a la idolatría era como una consecuencia de una seducción espiritual. Si alguien tenía también relaciones sexuales con un animal, también debía morir. Era la consecuencia de haber sido seducido y pervertido por una pasión sexual desordenada. Dios exigía santificación en la sexualidad de su pueblo. La santidad también tiene un componente social y es lo que nos va a enseñar los versículos siguientes. Por eso Dios ordenó tratar bien a los débiles, o sea, al extranjero. No es fácil llegar a un nuevo ambiente donde uno se siente solo o fuera de lugar. Estoy segura que los que somos de otros países lo sabemos muy bien, con mucha más razón. Este versículo 21 nos enseña que si nosotros reconocemos y sabemos de otros extranjeros o refugiados recién llegados, ya sea en nuestra escuela, en el colegio, en el trabajo o en el sector donde vivimos, si sabemos de inmigrantes de otros países, Dios nos enseña que debemos ser sensibles a sus luchas y expresarles el amor de Dios a través de nuestra amabilidad y generosidad hacia ellos. Los pasajes siguientes nos continúan hablando que nuestras acciones también deben estar dirigidas hacia las viudas y también hacia el huérfano y al pobre. Nos llama a reflejar su preocupación, la preocupación de Dios
por el pobre y ayudar a aquellos menos afortunados que nosotros. Siempre hay alguien que necesita de nosotros, es algo que tenemos que tener en claro. Iglesia, estemos atentos, sobre todo en estos tiempos de escasez y dificultad que se está viviendo. Algo que recuerdo y que siempre tengo presente de mi mamá era que me decía que de una olla podemos comer todos. Con esto ella me hacía entender que no necesitaba tener mucho para compartirlo con los demás. Solo bastaba ser generoso y empático. Creo que esa era una de las razones por la que en mi casa siempre habían personas desconocidas para mí, pero que conocían del amor, amabilidad y generosidad de mi madre. A ella le encantaba reflejar a quien ella decía mi Señor de esa manera, de una manera incondicional. Y creo que todos estamos llamados a hacer lo mismo, a reflejar el carácter y el amor de Dios a través de nuestras acciones. El versículo 25 y 27 nos continúan diciendo que Él se manifiesta como defensor de ellos, porque es misericordioso. Si alguien afligiera a una persona indefensa, provocaría directamente la ira de Dios, aun si solo fuese culpable de hacer a la persona pasar una noche de frío, lo dice los versículos 26 y 27. Dios no toleraba la falta de respeto también hacia las autoridades, versículo 28, porque ellas lo representaban a Él. Es interesante notar que la palabra en hebreo traducida jueces es Elohim, que normalmente significa Dios. El término hebreo significa los fuertes. Y aquí se usa para hablar de los dirigentes de la nación. Finalmente hay que notar que la santidad en la vida se extiende hasta la manera de cómo nosotros nos dirigimos hacia aquellas personas que están ahora al frente de nuestros países, aún de nuestros gobernadores. Y para terminar, también notamos que la santidad se extiende también de igual forma hasta los diezmos y ofrendas, versículo 29 y 30 hasta el 31. No hay que demorar en darle a Dios lo que a Él le pertenece. Darle primero a Dios de lo que Él le ha permitido a usted tener demuestra que Él tiene prioridad en su vida, y eso también es santidad. La palabra nos dice que aún los animales tenían que ser santificados al Señor, dando a Dios lo que le corresponde, todo. ¿Cómo anda nuestra vida de santidad en este momento? Recordemos la exhortación de Pedro cuando dijo: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15, si lo quiere leer más adelante. Estos pasajes son un claro ejemplo de lo que nuestros actos y nuestra identidad no están separados. El Dios de Israel y de la Iglesia cristiana es santo. Él es un Dios de misericordia y justicia que cuida personalmente de cada uno de nosotros. Nuestro Dios en estos pasajes nos enseña que espera de nosotros que lo imitemos al aplicar sus normas morales de una manera integral en nuestra vida. Y esto incluye nuestras relaciones y responsabilidades con las personas. ¿Cuál es el trato que hoy estoy dando y demostrando a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos y a mis hermanos,
aún a esas personas desconocidas, porque ahí es donde yo reflejo mi santidad en mis acciones hacia el otro y también, sobre todo, hacia Dios. Las actitudes que tengo hacia ellos, ellas muestran mi identidad como hijo y como hija de Dios, porque dan a conocer de dónde vengo y a quién le pertenezco. Por eso es lo que es la santidad. La santidad es pertenencia. Así como Él, debemos ser misericordiosos y también justos. Debemos santificarnos y sacrificarnos también para los demás. Después de que dedicamos nuestra vida a Cristo, aún sentimos cierta atracción por nuestras costumbres pasadas. Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, así como Él es santo, santos en cada cosa que hacemos. Santidad significa mantenerse dedicados a Dios, separados para un uso especial y apartados del pecado y de su influencia hacia nuestras vidas. Debemos mantenernos apartados siendo diferentes, y lo que nos hace diferentes son las virtudes precisamente de Dios aplicadas a nuestra vida. Son esas verdades que hoy nos enseña la palabra en Éxodo, porque todo eso va en contraste directo con nuestras costumbres pasadas. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, y esto lo tenemos que tener siempre claro, por lo que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da poder para vencer el pecado. Así que no tenemos excusa, iglesia, de decir que no podemos evitar cometer ciertas cosas o que nos cuesta hacer el bien al otro, o decir que no puedo hacer lo que la palabra me dice. Pídale a Dios que le ayude y le recuerde que usted es nacido de nuevo, por lo tanto es un hijo y es una hija de Dios. Esa es su identidad. Tiene la gracia y la fortaleza de Dios a su favor, y a través de su Espíritu Santo Él hace posible la santidad en su diario vivir para que usted pueda reflejarla y mostrarla en acciones hacia Dios primeramente y hacia su prójimo. Acompáñeme a orar. Jesús, en este mismo acto te entrego cada episodio de mi vida en que reaccioné no de manera espiritual, sino carnal. Perdóname si lastimé a otros a través de mis acciones y de mí mismo. Me avergüenzo de lo que hice y de lo que mis acciones hicieron a otros. Señor, te pido perdón por haberme dejado llevar por mi voluntad y mi naturaleza humana. Yo quiero vivir una vida en santidad. Quiero santificarme a ti de una manera integral. Ahora quiero ceder el trono de mi corazón al Espíritu Santo para que me ayudes a vivir la vida como tú la vivirías. Ya no quiero ser yo gobernado y controlado todo mi ser. Quiero que tú controles mi temperamento, controles, Señor, aún esos deseos que me quieren llevar a hacer lo contrario que me dice tu palabra. Enséñame y dame las fuerzas para seguir intentándolo cada día, y sobre todo en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén.